Buenos días, bienvenidos a Aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy. Ya es viernes, de verdad. Yo estoy la más feliz. Ya fue quincena, ya es viernes feliz. Yo creo que hoy me voy a pedir un Kentucky para celebrar porque de verdad qué semana tan pesada. Hubo mucho tema en la agenda, pero pues ya estamos en agosto. Ya saben que para todas las mujeres Swifties de este país y del mundo, agosto es un mes muy especial. Yo sigo esperando que alguno de ustedes me digan, Mala, te compramos tu boleto para ir a ver Taylor Swift porque te adoramos. Y si no, pues al menos mándenme una propinita ahí en YouTube para poder empezar a hacer pues guardadito, porque yo sí quiero ir al concierto de Taylor Swift y no alcanzamos boletos sin el VIP. Pero pues ya saben, les agradezco mucho que me acompañen entonces el día de hoy y por favor les pido vayan a nuestro portal de noticias de Diario de Confianza. Tenemos varias columnas interesantes. También vayan a nuestro canal de TikTok y de Instagram. También estamos subiendo contenido interesante de política, pero también de vida social, tecnológico. Así que por favor vayan, denle like y si ya lo hicieron, mándenme un screenshot para saber quiénes son los que sí se están comprometiendo con nosotros aquí en Confianza. Quédate con nosotros aquí en Confianza. Buenos días, muy buenos días, Mala, Juan. Ernesto. Y bueno, oigan, esta semana pues prácticamente todo el debate fue si somos comunistas, si vamos a ser niños comunistas, si realmente van a terminar cantando la Internacional Socialista en los días de honores a la bandera y bueno, pues los libros de texto, Juan. Primaria, de educación básica completo, ¿no? O sea, que sepamos incluso contextualizado, ¿no? Ah, ok, en Parlamento 360. Quédate con nosotros aquí en Confianza. Y además de que sea viernes, inicio de fin de semana, hoy tenemos nuestro querido programa de Parlamento 360. Me acompañan mis queridos Juan Ortiz, Araí Uribe, Ernesto Guerra del Legispay. Saludos a Alberto Rubio, encabezador de este esfuerzo increíble que tiene que ver con socializar el poder legislativo y también la agenda política de este país. Juan, Saraí, Ernesto, ¿cómo están? Hola, Mala, bueno. Hola, Ernesto. ¿Qué hubo, Juan? Saraí, ¿cómo están? ¿cómo Y están? pues ya saben, puro rockstar aquí porque Juan, Saraí, Ernesto son nuestros expertos en materia electoral, en agenda política y en agenda pública. Y el día de hoy vamos a empezar con un tema que, bueno, ha estado en la agenda nacional desde el lunes, en el cual serán nuestros próximos niños comunistas. ¿Ustedes qué creen? Vamos a hablar de los libros de texto que están a punto de entregarse a estos niños que entran a educación básica superior o al menos transcurren a otro grado. Y pues no sabemos el contenido al parecer, no tenemos idea, obviamente ha habido filtraciones y bueno, una campaña comunista alrededor de esto. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir de los libros de texto y lo que viene? Gracias, Adriana. Yo la verdad, para mí el tema está demasiado contaminado porque de repente entró el tema en la agenda nacional sin avisar, ¿no? Empezaron a salir imágenes presuntas imágenes de los libros de texto gratuitos y desde ahí se empezó a polarizar la discusión
ha habido imágenes que después se confirman que no son parte de los libros de texto y otras imágenes que fueron sacadas de, pues ahora sí que de contexto. Y la verdad es que en este tema, para mí me llama muchísimo la atención cómo se insertó en la agenda nacional. Hasta me da un poco de sospecha, porque este tema pues ya tiene, digamos, ya su tiempo, porque no sé si recuerdan, hace un año que había un llamado de la Secretaría de Educación Pública para participar en esta construcción de los libros, del programa académico, y salió un escándalo en el sentido de que pedía a la SEP que trabajaran gratis expertos. Pues desde ahí ya había este tema y ahorita, pues como bien dices, ya estamos a unos días de iniciar el ciclo escolar y yo la verdad, yo lamento muchísimo que no haya un debate más elevado porque nos estamos perdiendo en el tema de que si los libros son comunistas o no lo son, que si los niños van a salir cantando la internacional, ¿no? Después de sus clases. Y ya no estamos metiéndonos en el tema de que si realmente los libros van a cumplir con sus objetivos, porque en temas de educación andamos pésimo. Hay cifras, si no mal recuerdo, son alrededor de 700,000 niños que no van a regresar a este ciclo escolar, de acuerdo a últimas cifras de INEGI y de la SEP, por un tema de pandemia, pero también por un tema económico, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para que estos niños puedan regresar a la escuela? También un tema de presupuesto, porque en cuanto a lo que destina el gobierno federal en comparación de otros países similares a nosotros, no países europeos, de Estados Unidos, sino países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, pues ellos destinan más recursos a la educación respecto al PIB y México está quedando rezagado. Y realmente no, que es muy importante porque va a tener implicaciones en las próximas generaciones y no sé si estamos comprendiendo ese tema y nos estamos abocando en que si los niños deben tener educación sexual, tener acceso a autores socialistas, si deben haber temas respecto a hechos recientes como en política, no sé, la selección 2006, los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, la perspectiva que se tiene del gobierno de López Obrador. Yo creo que ese no puede ser los temas, realmente el tema de la educación tiene que ir más a fondo porque realmente es preocupante. Uno, la cantidad de niños que no van a entrar a ese ciclo escolar. Dos, los recursos que están destinando. Tres, la capacitación y formación de los maestros. La verdad es que yo sí reviso un poco en redes, los docentes se quejan muchísimo en temas administrativos, se quejan de la capacitación, entonces estamos dejando de fuera esa discusión que para mí es mucho más relevante que si los libros son comunistas. Y totalmente, creo que también, o sea, vamos a debatir, yo creo que en dos cosas, también el proceso en el cual se debieron de haber aprobado estos libros y el contenido, ¿no? Porque incluso no sabemos qué es lo que tienen estos libros, o sea, no sabemos si realmente son comunistas o si solamente son unas filtraciones sin contexto, Saraí. Sí, claro, yo creo que este tema se llenó de muchas fisuras, sobre todo en cuestión mediática, tal y como lo dice Juan, y creo que como tú bien lo mencionas, no sabemos qué sí es verdad y qué no. Ahorita estamos, yo creo que en un ruido mediático sobre estos libros de texto muy, muy grande, en estas supuestas filtraciones, no sabemos que sí, que no, y también yo creo que es importante destacar pues esta cuestión o esta indiferencia tal vez de la Secretaría de Educación Pública, no del Ejecutivo, porque creo que en este momento no le corresponde tanto, sino yo creo que de la dependencia federal, ¿dónde está esta responsabilidad de, aunque sea un comunicado, ¿no? De emitir cuáles son las posturas de esta pues acerca de este tema, ¿no? ¿Qué resonancia puede llegar a tener o ponerse en la defensoría de decir, a ver, esto no, tal y como tienen su canal de infodemia el gobierno federal, pues empezar a decir, ¿no? Esto está bien, esto está mal, ¿no? Y yo creo que ya en un tema más apegado, pues hemos visto también a especialistas, a académicos pronunciarse sobre esto
sobre este tema y donde nos mencionan que de verdad no hay sustento con lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública en este tema, ¿no? Que se están quitando materias, que otras se está imponiendo tal vez una ideología comunista, ¿no? Pero creo que el tema central es que ya ha habido mucho ruido en este tema y que debe de haber alguien que debe de parar esta situación y de decir, a ver, no, o justificar o argumentar, y creo que no se está haciendo de la manera correcta. También justo lo que acaba de pasar en las mañaneras, y creo que esto ya está dando una pauta, pues Andrés Manuel acaba de anunciar que ya va a haber conferencias vespertinas para defender los libros de texto, o sea, un Gatel 2.0 para defender tal vez algo que pareciera indefendible, ¿no? Entonces creo que es importante ver cómo se desarrolla este tema y, y pues acompañar, yo creo que a los niños, a las infancias, que pues son los que se ven ultrajados con este tipo de decisiones, ¿no? Ay, Saraí, y ahorita tenemos esta parte también se mezcla también con el proceso legislativo de cierta forma, ¿no, Ernesto? Porque al final del día no es posible que a 10, 15 días de que entren los niños a la escuela no sepamos este contenido. ¿Qué esperamos? Que hasta que les den los libros sepamos, o sea, según yo, corríjanme por lo que yo estuve leyendo y escuchando, pues cuando se van a cambiar los libros de texto tienen que pasar como un debido proceso que implica pues esta situación con los especialistas, pero también con transparencia de que se sepa qué hay en los libros de texto para que también pues o sea haya un debate, no a raíz de pues qué es lo que creemos, ¿no? Y yo creo que incluso en comunicación social pues ya el gobierno federal debió de haberlos puesto en una página para que lo supieran, ¿no? Entonces, Ernesto, ¿qué onda con el proceso? Y fíjate, Mala, que varias cosas. Uno, me da la impresión que lo que no sabemos del contenido, sí sabemos de las imprecisiones y los errores ideológicos que pudiera traer. Me parece un exceso decir que estamos en una parte del comunismo. Eso hay que descartarlo. Pero sí me parece que tenemos certeza de los expertos que verdaderamente conocen las ciencias sociales, las ciencias exactas, el tema, por ejemplo, de salud, de economía. Bueno, hemos leído al respecto que estos libros aparentemente traen imprecisiones muy graves y eso es lo importante que hay que decir y hay que revisar. Ahora, tu pregunta es muy acertada porque hay una debida integración. Es un proceso muy interesante el de la elaboración de los contenidos de los textos, y uno es lo que había mandatado la propia reforma, la reforma educativa, y eso es importante decirlo. Necesita haber una exploración por parte de los expertos de cada una de las áreas del contenido por año educativo, y lo que planteó la reforma, me parece que ahí está el kit. No sabemos qué traen, pero sí sabemos que traen imprecisiones. Ahora, es un exceso decir que hemos llegado a esto que decía Saraí de anunciar una mañanera para defender los libros de texto. No, por eso hay un encargado que es Max Arriaga por parte de la SEP y hay un comité, todo un comité justo de expertos que hacen esta labor. Mala, lo importante de esto es saber justamente si están haciendo o no una cortina de humo y si están generando un tema de agenda nacional que no estaba, porque bien lo dijo Juan, esto es algo que ya venía desde hace rato y no puede ser que hoy por hoy se meta en el tema de la agenda y ayer o antier ha tenido de las 11 primeras planas de los medios el tema de libros de texto, es decir, pareciera una gran cortina de humo otra vez y el timing político que tiene Andrés Manuel López Obrador de bajarle o meter dentro de este proceso de las corcholatas de pronto un tema nuevo como hoy la educación. Yo ahí voy a diferir un poquito porque, ok, entiendo en la agenda política el tema de que sea una cortina de humo, sin embargo, creo que los contenidos que se le van a dar a los niños sí es necesario, ¿no? Sí creo que debió de discutir, pues, sí creo que se debió de discutir muchísimo antes,
pero tampoco era algo que esperáramos, ¿no? O sea, por lo que yo entendí, como estaban esta parte de que no había habido transparencia, no se había seguido el proceso, pues según yo, lo que habíamos entendido es que todavía no iban a salir, ¿no? Esta noticia de que ya van a ser implementados tiene poco tiempo, ¿no? El presidente ha dicho ya se les mandó a las escuelas, ya están los paquetes. Sin embargo, creo que tampoco nos dieron un margen de decir, antes de salir de clases, por ejemplo, decir, ya va a haber nuevos libros de texto, ¿no? Era algo que se ha manejado totalmente en secrecía, ¿no? Y se sigue manejando en secrecía y por eso tenemos solo estas cosas filtradas. Entonces, creo que sí podría ser una cortina de humo, pero al final del día estamos hablando del contenido de los niños, ¿no? Y dándolos, las cifras que, por ejemplo, ha dado Juan, pues sí son importantes, ¿no? Porque tenemos un rezago educativo importante en cuanto a lo que pasó en la pandemia y posterior a la pandemia, y ahora por razones económicas, y pues no se les está llevando los contenidos importantes. Ahora les quiero preguntar a ustedes algo que también, como abogada del diablo, tuvimos una reforma educativa con el sexenio de Peña Nieto, tuvimos una reforma educativa este sexenio. Sin embargo, pareciera que estas reformas educativas se centraron muchísimo en parte pues, de los sindicatos, ¿no? En la parte de los maestros, qué vamos a hacer con las plazas. Sin embargo, pues ya vamos a ponernos a pensar seriamente, Juan, Ernesto, Saraí, los libros de texto que tuvimos nosotros, ¿realmente afrontan la realidad que tienen los niños de ahora? ¿No? Yo creo que sí es necesaria una reforma educativa en cuanto a los contenidos y saber también qué se les está dando, ¿no? Si quieres, empezamos con el Saraí. Claro, yo creo que también es necesario pues poner estas reglas y saber y realmente tener un equipo de expertos que no se inclinen a ciertos lugares de la balanza, ¿no? Que realmente ofrezcan a estas infancias, a estos menores, contenidos que se acerquen a la realidad, que sí, que cada vez nos está alcanzando más, pero pues tampoco que normalicen ciertas cuestiones, como lo estamos viendo en estas presuntas publicaciones, ¿no? Como corría, a mí me llamaba mucho la atención una imagen que corrió en redes sociales en donde se mencionaba que había habido una marcha fifí, ¿no? Entonces, pues yo creo que estigmatizar y normalizar estas violencias que tal vez vienen de parte del poder mismo, pues yo creo que no está nada bien y para los menores, ¿no? Yo creo que sí se tiene que poner un ojo, sí tiene que haber un equipo de expertos atrás, pero expertos no tendenciosos al gobierno, expertos que realmente vean por las infancias, y que no carguen la balanza, insisto. Y también como tú bien decías, o sea, estos contenidos deben de ser públicos, deben de ser revisados incluso por los familiares, ¿no? Por los familiares y que digan, sí estoy de acuerdo que a mis hijos se les enseñe los tipos de familia, sí estoy de acuerdo que a mis hijos se les enseñe desde temprana edad qué es la menstruación, las relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Definitivamente es necesario ya poner. Afortunadamente se está poniendo ya en la agenda política este tema de cómo educar a los niños, pues sacamos algo bueno de esto, ¿no? Ernesto. Juan. Sí, la verdad es que lo que están ustedes comentando, sobre todo Adriana y Ernesto, para mí los dos tienen mucho de razón, porque no se excluyen. Por un lado, lo que tú dices, Mala, de que sí debe haber un debido proceso y que debió haber una intervención de especialistas, sí, o sea, sí debe de haber, pero eso tampoco quita que el gobierno federal y el presidente pues sí le gusta aprovechar este tipo de temas para concentrar la coyuntura ahí y, y no se termina hablando de otros, por ejemplo, de escándalos de corrupción que sonaron esta semana, por ejemplo, lo que tiene que ver con Claudia y los moches del gobierno de Colima, ese tipo de cosas. Entonces, creo que para mí no se excluyen. Sí tiene mucha razón en que el gobierno federal sí los usa para hacer mucho ruido, enfocarse solamente en eso, porque no solamente no hablamos de lo que es la inseguridad, de lo de la salud,
también dejamos de fuera el tema de educación, nos estamos metiendo demasiado en lo que se viene diciendo de que los libros comunistas, que los libros que quieren meter la ideología de género y no nos metemos en ese tema detrás de lo que conlleva la construcción de un programa educativo. Y ahí es como hacernos la pregunta, porque ¿para dónde queremos ir como sociedad? ¿Para dónde queremos ir como país? ¿Qué queremos que aprendan los niños? Y ahí ha habido una discusión muy, para mí relevante, pero no ha tenido la proyección necesaria en cuanto a qué queremos enseñar a los niños para que dentro de 10, 15 años sean parte de una sociedad, de un mercado laboral. ¿Qué le vamos a enseñar? Ahí había algunas propuestas de que, por ejemplo, ¿por qué no les enseñamos a los niños más a temas apegados a lo que está viviendo económicamente el país, vinculados a temas de tecnología, de innovación, de emprendimiento? Sin embargo, lo estamos dejando afuera precisamente por meternos en estos temas. Y otra cosa que también me llama mucho la atención, no sé si son dinámicas de comunicación, de coyunturas, es que también he notado que nos falta muchísimo la participación de las propias personas y también de las organizaciones, como de personas que se hayan enfocado al tema de educación o que hayan dado cuenta de lo que ocurre con el libro de texto y no los escuchamos. No sé si no los escuchamos porque no hay o porque realmente no tenían la proyección necesaria, y eso aplica para muchísimos temas, para salud, para seguridad. Nos falta también empezar a escuchar a personas especialistas, a grupos, para, uno, para contribuir a estos temas, y segundo, para evitar que nos exploten los temas y que ocurra lo que está ocurriendo aquí, que a unos días que va a empezar la, el ciclo escolar, pues nos estamos metiendo en el tema. Y realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ya influir a estas alturas? O se detiene la distribución, y si se detiene la distribución de libros de texto, pues ¿qué va a pasar con los niños, ¿no? ¿Qué herramientas van a tener? Y otra cosa que también aquí lo mencionabas con el tema de la reforma educativa, es sí, la reforma de Peña Nieto y también la de López Obrador se enfocó mucho de los maestros. Yo la verdad también me gustaría que también nos enfocáramos en ellos, porque también ellos tienen necesidades, tienen niveles salariales que son muy lamentables, y mucha carga laboral, mucha carga administrativa. Realmente no es fácil encargarse de la educación de 40, 50 niños en un salón, y salones que no tienen lo necesario, salones que no tienen, escuelas que no tienen agua, electricidad, un piso de un concreto. Son muchísimas necesidades que también debemos de tomar en cuenta, pues para que empecemos a hablar de que realmente en México nos importan los niños y nos importa su educación. Totalmente, Juan. Ernesto. Mira, yo sí creo varias cosas, Mala, Juan Saraí. Una de ellas me parece que sí es necesario revisar el contenido de lo que se le quiere enseñar a las niñas y a los niños. Eso debe ser fundamental. Yo no sé si hoy, a estas alturas del siglo XXI, valga la pena hablar de las ideologías como parte fundamental de un proceso formativo en primarias y secundarias. Lo pongo de verdad con mucha consideración, porque te das cuenta que hoy a lo mejor esos temas ya no les interesan ni a los niños ni a las niñas. Y la otra es que no sé cuánto le puedas representar como cultura general en estos momentos. Es decir, eso es un tema nada más. Por eso era importante que dentro de la reforma educativa se pudiera hablar justamente del contenido de cada uno, pero teniendo en cuenta también la experiencia de otros países como Europa, que ha tenido justamente el crecimiento educativo en la revisión de los contenidos, y eso es fundamental. Entonces yo sí creo que es necesaria una revisión del contenido, pero también una revisión realmente con expertos, ¿no? Me daba risa uno que habían tocado el tema de economía y decían, bueno, si van a meter el Banco del Bienestar o los programas del bienestar en este modelo como una política social, bueno, pues de qué estamos hablando justamente, ¿no? Creo que ese es el tema. Lo que realmente se le quiere enseñar a los niños y a los niños
y la valía en estos tiempos del siglo XXI. Sí, y yo ahí pregunto, por ejemplo, con tanto TikTok, con tanta apertura, porque al final del día no es lo mismo, y tuvimos libros muy comunistas en este país, o sea, sí tuvimos una educación sesgada a la izquierda, pero eran tiempos de López Mateos, eran tiempos de Lázaro Cárdenas, ¿no? Donde literalmente, en primer lugar, el Estado era una cosa muy diferente a lo que es Morena, y también la apertura a la información era muy diferente, ¿no? Teníamos no nada más un esquema cultural que se residía solamente en la educación, sino también en la parte cultural de medios de comunicación, arte, libros, ¿no? Que sí permitía que esta ideología comunista permeara de otras formas, ¿no? Yo creo que hoy un niño con acceso a TikTok, porque a ver, tenemos niños desde chiquititos con la iPad, ¿no? O sea, esto ya, la brecha de internet, ya lo hemos platicado mucho en este programa también, ya es muy diferente incluso a lo que se vivió con una reforma, que pudo haber sido en tiempos de Peña Nieto, ¿no? Ya, o sea, las personas tienen un acceso a la información diferente. Que sea correcto el acceso, no lo estamos, debatiendo. Sin embargo, a ver, un niño viendo TikTok, o sea, ¿realmente lo podemos volver comunista? A mí también esa es una de las cosas, que me parece muy interesante. La otra es, creo que sí hay muchos temas que quedan pendientes, ahí como dice Saraí, el tema, por ejemplo, de inclusión, de diversidad sexual, incluso de valores, ¿no? Creo que una de las cosas importantes en los libros de educación cívica y esto que tuvimos es integrar valores como la transparencia, como la democracia, lo platicamos ahí con la comisionada del INAR, Julieta, es como, a ver, los valores políticos con los que crecimos son muy diferentes a los valores políticos que tienen, incluso con una alternancia posterior a lo que pasó, no nada más en el 2000, ¿no? O sea, posterior al 2006, posterior al 2012, posterior al 2018, entonces creo que sí tenemos que revisar estos contenidos, creo que más allá de si los vamos a volver comunistas o no, que aparte se me hace una cosa ridícula porque creo que sí podemos ser oposición dentro de esto, pero no una oposición burda, ¿no? O sea, no decir comunistas trasnochados, porque tampoco nos apela ya al discurso de hoy, ¿no? Hemos hablado muchísimo de que López Obrador no es de izquierda, menos comunista. Yo me gustaría que López Obrador fuera comunista, sería muy diferente a lo que hay. Entonces, Juan, Saraí, Oye, ¿les Mala, parece? Ajá. No, nada más para cerrar lo que decías, o la comparación de Mario Delgado y las gobernadoras y los gobernadores, diciendo que acusando a la ultraderecha, pues de una comparación con Hitler o Pinochet, pues, o sea, eso también son otros extremos, ¿eh? De eso tampoco estamos hablando, porque bueno, lo que el dirigente del PAN, lo único que señaló, pues fue decirle, como a las asociaciones de padres, pues quiten lo que no les interesa de estos programas comunistas y punto, ¿no? Pero bueno, de eso no, y que dijeron cosas como quemar libros, ¿no? Que tampoco va por ahí. Exacto. O América Rangel ayer, que incluso puso que la educación sexual es pedofilia, ¿no? Creo que hay muchas cosas que tenemos que hablar, o sea, pero a mí me interesaría que sí, incluso en este nuevo periodo de sesiones o el próximo periodo que empieza con la siguiente legislatura, pues si habláramos de una reforma educativa en cuestión de contenidos, ¿no? En cuestión de qué estamos enseñando financieramente, no bienestar, porque a ver, la educación va avanzando, o sea, el inglés incluso cuando nosotros éramos chiquitos no era obligatorio, ahora ya es una situación que necesitas tener por competitividad en el mundo laboral, ¿no? Y que tiene que venir también desde el Estado, porque no se vale que cuando tú llegas a aplicar un trabajo te dicen hablas inglés o no, pero tú en tu educación no la tuviste, ¿no? Y también hablar de las educaciones que no tienen que ver con estas personas de, a ver, decide quitarle, yo creo que también es no entender el sistema de paternidades que existe en este país. No, a veces hay personas que trabajan, por eso teníamos guarderías, por eso teníamos escuelas de tiempo completo, que no te da tiempo por la misma economía, por el mismo trabajo, llegar y decirle, no, mijito, esto no lo aprendes porque es comunista, ¿no? Y los profesores también de tener un criterio de, oigan, es que pues a mí me dices, quita estos libros de texto y entonces ¿con qué los vamos? ¿No? No todas las escuelas tienen la capacidad de pedirle a sus papás, cómprame un libro de biología, además del libro de educación pública. Entonces,
creo que sí se abre una puerta y ojalá en el legislativo, más allá de agenda política, sí lo podamos estar discutiendo. Y bueno, hay otro tema ahí que le va a encantar a Ernesto porque tiene que ver con el INE y la comisión de quejas, pero me parece pertinente que lo empecemos a discutir con Saraí, porque es un tema de violencia política de género, ¿no? Tenemos ahorita, en estos momentos, se está sesionando esta comisión de quejas, y pues cuéntanos un poquito, Saraí, de qué va y tu opinión. Claro, pues ahorita justo como lo mencionas, el INE está sesionando la Comisión de Quejas y Denuncias debido a este apercibimiento que le da el Tribunal Electoral al INE, en donde pues ya la resolución de la Sala Superior dice que sí percibe violencia política en razón de género los dichos de AMLO contra Xóchitl en sus mañaneras. Como sabemos, el presidente no ha dejado de mencionar ahora ya a la señora X, ha arremetido contra ella en diversas conferencias matutinas y bueno, ahora ya el tribunal el día miércoles en su sesión pues le dice al INE y como comentábamos luego yo con Ernesto, se la pasan echándose la bolita entre el INE y el Tribunal Electoral, no definen quién debe de dictar las medidas, quién debe de decir, sí, AMLO, estás cometiendo este tipo de situaciones, ¿no? En ir y venir, pues ahora ya el tribunal le pasa la bolita una vez más al INE y le dice, tienes que emitir las medidas cautelares pertinentes en contra del Ejecutivo por esta situación, en donde, bueno, la quejosa es Xóchitl. Y bueno, la comisión de quejas integrada por la consejera Claudia Zavala, Rita Bell y Montaño, pues tendrán que definir, adelantarles un poco que de acuerdo con el proyecto que se está analizando y discutiendo en la comisión de quejas, pues dice que deberán de imponer medidas cautelares al presidente y bueno, entre estas yo creo que lo que más me llama la atención es que ya le ordena al presidente pues evitar hablar en cuestión de violencia política en razón de género y también a quienes participen en la mañanera. Este es uno de los planteamientos que se hacen en este proyecto. Habrá que ver cómo se discute, habrá que ver qué resuelve, sí, porque también está la opción de que este proyecto se eche para atrás, ¿no? Y habrá que ver, como lo hemos visto en sesiones de la comisión de quejas, pues que siempre nada más, al parecer es 2 contra 1, ¿no? Ernesto, Juan, ustedes me podrán, yo creo que secundar con este tema, que al final están echando para atrás estos hechos. Habrá que insisto, ver cuál va a ser la resolución, pero ya tenemos un precedente, o sea, la Sala Superior ya está diciendo que sí hay violencia política en razón de género por parte del presidente, y tendrán yo creo que hacer, porque insisto, el Ejecutivo se sigue intrometiéndose en estos procesos electorales, y que alguien tiene que decirle ya no, ¿no? Y el Ejecutivo necio sigue hablando de los candidatos, sigue hablando del proceso electoral. Entonces, y obviamente las repercusiones que esto puede tener, porque miles de personas ven esta mañanera, el presidente marca agenda todos los días, entonces se está normalizando lo que no es. O sea, la ley dice que no puede intrometerse, que no puede hablar y el presidente sigue. Entonces, y aquí me gustaría contextualizar también en el sentido cuando hablamos de violencia política de género y electoralmente, sobre todo porque Nadine Gassman, presidenta de mujeres de este país, hace unos pocos días dijo que las mujeres en política teníamos que aguantar vara porque no todo era violencia política de género y que la política es así, ¿no? Entonces a mí sí me gusta que contextualicemos esto porque al final del día, y ahorita nos lo dirá mejor Ernesto, pero pues son criterios que se van a mantener al margen de todos los cargos que se van a elegir. No estamos hablando de solamente Xóchitl Gálvez, ni solamente de Claudia Sheinbaum, son más de 20,000 cargos
en los cuales, si no me equivoco, por el tema de paridad, casi la mitad van a ser mujeres, ¿no? Mujeres en campañas, mujeres candidateándose. Entonces, creo que sí, más allá de si el presidente dice o no dice, si nos cae bien o no nos cae bien Xochitl Gálvez, lo que se dé en estas reuniones de la Comisión de Quejas del INE, creo que es muy importante para todas las mujeres que se encuentran en política, que van a aspirar o no aspirar a un cargo, pero pues sí nos da unos criterios importantes en cuanto a cómo estamos entendiendo la violencia de género, Ernesto. Sí, Mala, fíjate que eso es muy importante. Lo dijo bien Saraí, pero me parece que lo que decida hoy ya no lo podrá echar para atrás un poco el tribunal, porque esto ya es un mandato. Le revirtió, y recordemos cómo estuvo, digamos, este proceso en esta cadena impugnativa, porque eso es lo fundamental. Se quejó Xochitl la primera vez de lo que dijo Andrés Manuel en 3 mañaneras. Luego ella metió la queja y la comisión 2-1 con el posicionamiento de Rita Bell y de Jorge Ventura dijeron, esto es el calor del procedimiento, del proceso político, deben aguantar vara, ¿no? En otras palabras, pues. Y le votaron en contra, porque desde el primer momento la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral había determinado que había indicios de violencia política en razón de género, y eso no pasó. Bueno, ¿qué hizo Xochitl Gálvez? Irse al tribunal. ¿Qué hizo el tribunal? Decirle al INE, si hay indicios, hay parámetros, que hay un protocolo, todo muy importante sobre la violencia política en razón de género, y es importante justo que se valore en su justa dimensión. Bueno, eso es lo que va a hacer hoy esta comisión. Tiene 24 horas para decirle al presidente. A mí me preocupa una cosa, el presidente le ha dado vuelta y por ahí estamos por sacar un hilo, Mala, Juan, Saraí, de las más de 17 o 18 resoluciones que tiene el señor presidente de la República que no ha aceptado, o que le ha dado la vuelta a la ley. Ya son mandatos, ya son resoluciones judiciales de que no hable de los procesos electorales, de que no hable de los candidatos. Ya sacaron los lineamientos justos de fiscalización donde se dice qué sí y qué no hacer. Bueno, pues no, todo esto le pidieron a Guadalupe Tadei, justo el coordinador de comunicación de Presidencia, Jesús Ramírez, esta reunión para hacer unos lineamientos exprofeso, para que le digan a Andrés Manuel López Obrador qué sí y qué no. Ya me parece una burla. Hoy, más allá del tema que tendrá que decidir la comisión de quejas si hay violencia política en razón de género en contra de Xochitl Gálvez por parte del presidente de la República, lo fundamental es que Andrés Manuel se escinda a lo que los mandatos judiciales le han dicho, que ya no meta las manos en este proceso. Hoy el proceso estamos a 2 meses de iniciar y el señor sigue diciendo encuestas, metiendo cosas, diciendo comentarios o haciendo una serie de señalamientos en contra de perfiles o de personas que aspiran justo a sucederlo. Me parece ya grave y tendrá que haber una postura del tribunal en plenitud de jurisdicción donde le diga al señor presidente, o te estás quieto o ya que le dé medidas de apremio más fuertes. Y las medidas de apremio están en la ley, en medios de impugnación. Y una de ellas, digo, me da risa, pero podría pasar hasta 26 o 36 horas en el bote el señor presidente si no las cumple, ¿no? Entonces, creo que ya tendría que haber un mandato más fuerte, un señalamiento más rudo, porque el presidente le ha dado vuelta a la ley una y otra vez a resoluciones judiciales. Totalmente. Vamos a ver, pues si los acata, Juan, que esa es la verdadera situación aquí, porque en este país. Pues ahí la preocupación es que esto todo se enmarca en una, pues esta guerra o asedio que tiene contra las instituciones el presidente. Y aquí el verdadero reto es, de aquí a las elecciones, incluso más allá, ¿cómo vamos a hacer que el presidente y otros actores cumplan con la ley? Porque ellos, aprovechando este poder en el que disfrutan ahora mismo,
pues simplemente no las están, o les dan vuelta o no las cumplen. Pues ya saben, el famoso, no lo digo yo, que era para que otro funcionario hablara de Xochitl Gálvez. Y este tema de la violencia política de género, qué bueno que se lo revirtió el Tribunal Electoral, porque cuando escuchamos la sesión sí nos dejó mal sabor de boca, que tanto Jorge Montaño y Rita Bell pues no usan argumentos convincentes para convencer, valga la redundancia, de que no era violencia, y sino más bien, como decía Ernesto, al calor del el calor que hay en una discusión política, en un proceso interno. Y la verdad es que también hay que tomar en cuenta pues todo lo que está viviendo el INE en este conflicto interno que hay entre los consejeros electorales, los que se quedaron y los nuevos, llamamos aquí coloquialmente como bloque democrático, contra los nuevos, que es la consejera presidenta Guadalupe Tadei, que también, dicho sea de paso, ha hecho un papel realmente pues lamentable, como lo habíamos platicado en la otra ocasión, de cómo pues ni siquiera que invitas a los gobernadores al instituto, no puedas tú defenderlo de sus críticas, y que dejó mal sabor de boca ahí entre sus compañeros consejeros. Yo la verdad, pues yo espero que sean congruentes en esta ocasión en la comisión de quejas y denuncias. No sé si Rita Bell o Jorge Montaño van a hacer uso de la voz, porque la vez pasada también, cuando se lo revirtió un tema al Tribunal Electoral, ya no dijeron nada, simplemente votaron y listo, se acabó. Pero a ver qué procede en estos momentos. Yo la verdad es que sí hay que, en el caso Xochitl, sí hay que darse cuenta que no es lo mismo que entre pares, o sea, ella es senadora, todavía en funciones, no es lo mismo que te lo diga otro compañero senador en un debate a que te lo diga el presidente, que tiene detrás de sí todo el aparato del Estado, el Congreso, el Ejército. O sea, no, es dispar. Y sobre todo cuando te rebaja a una persona que lo están manejando detrás. Y realmente quienes han seguido la carrera de Xochitl Gálvez, pues es que también es una mujer que ha buscado tener esa independencia de decisión, y es una de las cosas por las cuales está teniendo tanta simpatía, porque ves a una persona que se muestra auténtica y eso conecta con la gente, no como otras personas, otros aspirantes que incluso le copian el tonito del presidente. Sí hay marcadas diferencias, y es lo que yo quisiera resaltar, la disparidad del poder, la diferencia entre perfiles, y sobre todo tomemos en cuenta que todo este proceso que estamos viendo en el INE, el Tribunal Electoral, pues está enmarcado de un proceso más complejo, que es la del presidente contra las instituciones. Ya lo decía ahí. También es poco preocupante lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral, que si bien está enmendando la plana a los consejeros electorales, también a veces toma decisiones que te hace cuestionar si realmente a qué están, digamos, jugando. Yo sé que Ernesto me va a decir que no, que están haciendo cumplir la ley y están construyendo un caso, pero para mí sí es un poco notorio cómo a veces no entran de fondo a un tema, para no entrar en esa polémica. Y para mí fue muy notorio desde que se discutió la famosa reforma de la oposición y Morena contra el Tribunal Electoral. Para mí fue como un antes y un después, porque de ahí yo vi un cambio de actitud muy notorio en el Tribunal Electoral. Yo espero que estén preparados, que estén a la altura de lo que viene, porque va a venir momentos muy complejos. La verdad es que no van a querer perder el poder. Realmente el presidente quiere dejar un legado que perdure por décadas, y no va a dejar que todo se termine en 6 años. Entonces, deben estar preparadas las instituciones para ese reto que se viene. Totalmente. Ernesto, creo que ya te tienes que retirar, ¿verdad? No, solo me pidieron que me moviera del lugar porque iba a pasar algo, entonces ya, me moví tantito, perfecto. ¿no? Pues yo creo que vamos a estar viendo, y algo que menciona Juan, que me parece muy pertinente, incluso cuando hablamos de violencia de género,
y que ha sido sello de la casa, es literalmente utilizar la tribuna presidencial para ejercer violencia, ¿no? No es lo mismo, incluso en términos de poder, como dice Juan, que sea entre senador y senadora, que también es un tema brutal porque al final del día es parte de la misoginia que existe en el poder, pero utilizar las fuerzas del Estado literalmente, como es la comunicación política y la tribuna presidencial, como lo es la mañanera, que es la que marca agenda, para violentar, creo que es algo que no hemos logrado en este sexenio darle el peso suficiente a esta violencia institucional y hacer algo con ello, ¿no? O sea, y yo lo voy a poner en paréntesis, pero tuvimos el caso de Pedro Salmerón, en el cual las víctimas hablaron, denunciaron y el presidente desde la tribuna mañanera decidió hacer omiso las denuncias de las personas que lo acusaron de violencia de género. También el tema de Félix Salgado Macedonio, en donde incluso al agresor se le abrazó desde la mañanera y se le reiteró el apoyo, ¿no? Entonces creo que no es algo nuevo, no es un tema que podamos decir es que odia a Xochitl Gálvez y entonces le está atacando. No, o sea, creo que sí hay que precisar que es un ataque sistemático desde la tribuna presidencial en la cual se ha ejercicio violencia política de género y institucional. Igual por el tema de los feminicidios, al denostarlos, al ponerlos en un segundo lugar, también se ejerce violencia. Entonces, creo que sí hay que dejarlo bien anotado y bien dicho porque no es un tema electoral, no es un tema de 2024, es un tema donde pues sistemáticamente se ha ejercido violencia de género por parte del presidente de la República. Y hablando de nuestros candidatos, precandidatos, pre todo, quiero preguntarles qué onda con las firmas, porque incluso Beatriz Paredes ha dado como unas conferencias últimamente diciendo que sí las va a alcanzar, pero también tenemos otros candidatos molestos diciendo que sí, que no. Y pues yo al menos les voy a decir honestamente, yo ya saben que estoy en contra de los tiempos electorales, pero me dio mucho miedo de que Beatriz no llegara, entonces ya firmé, literalmente me estoy destapando y firmé, o sea, porque dije, bueno, pues si al final el juego está así, eh, ¿qué onda con esto? Juan Ortiz, dinos, ¿qué onda con esto de las firmas? Hay mucha polémica. Sí, mira, yo creo que hay que recordar un poco en qué estamos metidos. Morena hizo un proceso interno en el cual les da un periodo para hacer pre-campaña y después viene la encuesta. El Frente Amplio por México se metió en un laberinto mucho más complejo porque son las firmas, es un debate, luego sondeo de opinión, más debates, y otro sondeo de opinión y elecciones internas. El primer paso para mí es el más importante porque la recolección de firmas van a para construir un padrón que se va a usar en la elección que se va a hacer el 3 de septiembre. Y aquí lo que hay que tomar muy en cuenta es que la recolección de firmas se permite la participación tanto de militantes como de no afiliados. Entonces, yo decía anteriormente, hay que muy bien ver que como van a participar militantes, hay que ver los números de los partidos. Digo, hay un último corte, pero es de 2020, igual ya son menos, pero en ese corte hablaba de que entre los partidos del Frente Amplio son 3 millones de militantes. Y imaginemos que es la mitad, ¿no? 1.5 millones. Se van a registrar todos y si es así, van a hacerlo a un aspirante o se van a registrar sin decantarse por alguien. Y luego estaba el reto que yo decía de que en este proceso debe de despertar a la ciudadanía para participar, porque si la gente no afiliada no participa, entonces este proceso se va a quedar entre una decisión entre militantes y ahí incide bastante la fuerza de las dirigencias. Lo que hemos visto hasta ahora es que Xochitl Gálvez ya dijo que ya reunió más de 150,000. Yo creo que ya a estas alturas ronda por los 150,000 firmas. Y de ahí ya no sé, y los demás ya no han dicho si ya están muy cerca de lograrlo, porque ya estamos a menos de 5 días de que cierre el proceso para aspirantes, porque todavía sigue abierto, si no me equivoco, hasta el 20 de agosto, pero ya no puedes apoyar a una persona, sino que tienes que quedar en general sin decantarte por nadie. Entonces ahí el tema, yo estoy como que muy atento porque dependiendo de quiénes pasen a la siguiente ronda y cuántas firmas obtuvieron,
pues es la forma en la que te va a decir cómo se movió internamente entre los partidos. Si vemos que entre los que pasan junta, por ejemplo, 1 millón de votos, ¿qué te va a decir? Perdón, 1 millón de firmas, ¿qué te va a decir? Que no todos los militantes entraron y que hubo muy poca participación. Yo la verdad, yo espero que pudiera ser un ejercicio nutrido, que hubiera para mí el mínimo son 2 millones de firmas entre militantes y ciudadanía para decir que pudo ser un éxito este ejercicio. Pero si vemos que nada más Xochitl Gálvez cumplió con la meta y los demás a duras penas que pase Santiago Krill, Enrique Lamadrid, Beatriz Paredes, tal vez Silvano o Mancera, ¿qué te va a decir? Que ya desde esa etapa los partidos ya se decantaron por un perfil, ¿no? Por Xochitl Gálvez. Totalmente. Entonces, Ya tenemos que ir cerrando, se nos fue muchísimo rápido el tiempo, muy rápido el tiempo. A ir el fin de semana y yo los estaré leyendo. Adiós. Quédate con nosotros aquí en Confianza.